Buenas tardes con todos y con todas. El tema de hoy que vamos a tratar es el constitucionalismo ecuatoriano. Esta clase veremos sobre sus características, su evolución, sobre lo que ha pasado a lo largo de inclusive de lo que fue el sueño de Bolívar, que fue formar parte de la Gran Colombia, pero que lamentablemente aquella situación no se dio. Recuerden ustedes, chicos, que esto ya vimos y analizamos, pero hoy día vamos a profundizar en el tema. La historia constitucional del Ecuador es rica y compleja, marca numerosos cambios y reformas que reflejan la dinámica social y política a lo largo de la historia ecuatoriana. Recuerden ustedes que esto ya vimos, ¿no?, cuando hablábamos de la primera constitución del Ecuador que se dio en 1830. Ecuador se independizó de la Gran Colombia en este año y en ese mismo año adoptó su primera constitución. Esta constitución estableció una república con un sistema presidencialista y fue influenciada por las ideas liberales de la época. Sin embargo, de aquello tenía limitaciones en términos de derechos y participación ciudadana. Había ciertas restricciones respecto de la participación inclusive, ¿no?, en donde los hombres poseían propiedad o cierto rango de educación. Había limitaciones para el acceso a ciertas actividades para las mujeres. Recuerden también que vimos lo que decía yo, que esto fue la independencia del Ecuador precisamente porque el sueño de Bolívar de crear la Gran Colombia lamentablemente no se solidificó. Pasamos entonces ya a lo que es las constituciones en el Ecuador. En el siglo XIX fue un periodo de inestabilidad política en Ecuador, lo que se reflejó en la promulgación de varias constituciones. En 1830 y en 1906, Ecuador tuvo 11 constituciones. Las constituciones de este periodo alteraron, entre otros enfoques liberales y conservadores, reflejando conflictos entre estos dos grupos. Nosotros habíamos tratado ya inclusive estas perspectivas de cambio a lo largo de lo que hemos venido estudiando sobre el constitucionalismo y derechos humanos. Destaca entonces la Constitución de 1843 en el Ecuador, conocida como la Carta de la Esclavitud, por su carácter autoritario, y la Constitución de 1861, que buscó establecer un equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Noten ustedes, chicos, que la vez anterior también ya vimos lo que se dividían los poderes del Estado, ¿no?, y que obviamente en la Constitución del 2008 aparecen dos poderes más que se agregan a la forma de gobierno, a la forma de Estado en su determinación. La Constitución de 1906 marcó un hito en la historia constitucional ecuatoriana. Esta Carta Magna fue producto de la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, y representó un avance significativo en términos de derechos y libertades. Abolió la pena de muerte, separó la Iglesia del Estado y promovió la educación laica. Además, introdujo reformas sociales que beneficiaron a las clases trabajadoras. Avanza el desarrollo político del Ecuador y durante el siglo XX, Ecuador continuó experimentando cambios constitucionales frecuentes. La Constitución de 1945, producto de un proceso constituyente durante la presidencia de José María Velasco Ibarra, incluyó avances sociales y laborales significativos. No obstante, fue reemplazada en 1946 debido a la inestabilidad política. La Constitución de 1978 y 1979 es una de las más destacadas del siglo XX, ya que marcó el retorno a la democracia después de una década de dictaduras militares. Esta Constitución estableció un sistema presidencialista y garantizó una serie de derechos civiles y políticos sociales, sentando las bases para el desarrollo democrático del país. Es decir, inicia ya
ciertos cambios de incorporar a todos los seres humanos dentro de la norma fundamental escrita precisamente para el resguardo equitativo y dentro de las libertades que ya habíamos tratado en lo que significan los derechos humanos. Así también tenemos entonces que la Constitución de 1998, Ecuador adoptó una nueva Constitución en un contexto de crisis económica y social. Esta Constitución introdujo mecanismos de participación ciudadana, fortaleció los derechos humanos y ambientales e incluyó disposiciones para promover la equidad de género y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de sus avances, la crisis económica y la inestabilidad política llevaron a nuevas demandas y nuevas reformas en la Carta Fundamental. Por eso es que luego, obviamente, de la Constitución de 1998 aparece la Constitución del 2008, también llamada Constitución de Montecristi. Se entiende que esta es una constitución mucho más dinámica, hablando en la protección del ser humano como tal, mucho más amplia en ciertos mecanismos de protección hacia los derechos humanos. Acuérdense que también ya vimos los mecanismos y las formas inclusive de cómo el Ecuador destaca la protección al ser humano desde la óptica de estos mecanismos ya previstos en la norma fundamental. Nunca se olviden, por favor, de que la Constitución siempre tiene una parte dogmática y una parte orgánica, precisamente para reforzar inclusive el resguardo de tales derechos humanos y sobre todo para limitar el actuar de las entidades públicas o de las autoridades públicas a fin de que ese límite se respete en función de hacer efectivo el derecho a la igualdad, que conocemos todos, somos iguales ante la ley. Así entonces, esta Constitución del 2008, llamada Constitución de Montecristi, tiene ya un camino nuevo. El artículo 1 de la Constitución actual, llamada Constitución del 2008, llamada también Constitución de Montecristi, el punto de partida es que al determinarle al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y de justicia, lleva ya una línea que se llama el neoconstitucionalismo, que en otras palabras es lo nuevo de esta corriente de protección de derechos humanos, no solamente a nivel internacional, sino sobre todo a nivel nacional, como habíamos determinado cómo era nuestra protección. Obviamente que no todo ha sido plasmado en función de aquel ideal neoconstitucional y aún sigue existiendo ciertas discrepancias, sin duda políticas, sin duda económicas. El país actualmente atraviesa muchos riesgos, por decirlo de alguna forma, en su estabilidad económica y obviamente eso ha dado paso a ciertas situaciones que han sido vulneradoras de derechos. Entonces, una cosa es lo que tenemos en la norma fundamental y otra cosa es que todas las autoridades, como habíamos visto, sean estas administrativas o sean estas judiciales o cualquier otra autoridad pública, debe entonces hacer efectivo, ¿no?, el resguardo y el respeto hacia la supremacía constitucional. Y entonces decíamos que la Constitución del 2008, actualmente vigente, es una de las más grandes constituciones que ha tenido el Ecuador en el tema de progresividad de derechos. Fue aprobada mediante referéndum durante el gobierno de Rafael Correa y se caracteriza por su enfoque en los derechos humanos y en el buen vivir, que es el Suman Causay. Esta Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Anteriormente, en la Constitución de 1998, ya estaba este reconocimiento a la naturaleza en ciertos elementos, pero ahora nuestra Constitución del 2008 le cataloga como la naturaleza sujeto de derechos. Establece entonces un modelo económico basado en la justicia social, como decíamos, ese es el punto de partida en el artículo 1 de la norma fundamental, y de la sostenibilidad, y promueve la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Eso significa que nosotros, Estado ecuatoriano, tenemos varios grupos humanos, ¿no?, que están de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, y el Ecuador las reconoce y respeta inclusive su idiosincrasia, sus costumbres, inclusive ha determinado un capítulo propio como justicia indígena que está resguardado a través de la Carta Fundamental. Además de la Constitución del 2008, crea también esta nueva norma fundamental instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más allá de institución, es un poder del Estado y fortaleció la función judicial, sin duda, ¿no?, porque ha determinado cómo es la estructura, cómo se configura la función judicial como uno de los poderes estatales, determinando cuáles son los órganos superiores, en este caso la Corte Nacional de Justicia, que anteriormente se denominaba Corte Suprema. Esa es la primera autoridad en el sector de la administración de justicia, es la máxima corte en justicia ordinaria, luego vienen las cortes provinciales y los jueces de primer nivel. Y también un adelanto sumamente interesante y determinante en la historia constitucional del Ecuador es que ya no hay el Tribunal Constitucional como había anteriormente. Aparece entonces la Corte Constitucional como máximo organismo de justicia constitucional para hacer efectivo no solo la supremacía, sino la protección total, efectiva, eficiente y eficaz a todos los seres humanos. Y estos mecanismos de participación directa, ¿no?, fueron obviamente ampliados a través de consultas populares y de las iniciativas legislativas ciudadanas. Por supuesto, a continuación se presenta un análisis más detallado sobre la Constitución del 2008 en el Ecuador, que incluye su texto histórico, proceso de redacción, características principales e impacto en la sociedad ecuatoriana. Yo siempre digo a los estudiantes y a quienes en un momento determinado acceden hacia la administración de justicia, ¿no?, que por la experiencia previa y de acuerdo a la característica determinante del Estado ecuatoriano, el punto de partida para hacer efectivo, ¿no?, la soberanía, para hacer efectivo el resguardo a la supremacía constitucional, para hacer efectivo la protección plena a los derechos humanos y obviamente respetar a las instituciones y a los poderes que el Estado ecuatoriano contempla para que no se invadan ninguno de los poderes y que actúen dentro de sus potestades, facultades y atribuciones, es el punto de partida, está previsto en el artículo 1. Cuando, no se olviden, cuando hablamos precisamente de que el Estado es un Estado constitucional de derechos y de justicia. La Constitución del 2008 marca entonces un contexto de inestabilidad política y económica en el Ecuador, aparentemente, ¿sí?, porque sí hay ciertas formas de que, además de que la Constitución pone en un catálogo los derechos humanos, sin embargo de aquello hay derechos que aún se refieren como derechos de papel. ¿Y qué quiero decir con derechos de papel? Que solamente están escritos y no se están haciendo efectivos. Por eso es que hay que poner alerta a los mecanismos diseñados dentro de la propia norma fundamental para hacer efectiva esta situación de resguardo a los derechos humanos. 3 pilares que resguardan: la dignidad, de donde emergen todos los derechos humanos, las libertades obviamente, y sin duda alguna el tema de la autodeterminación del ser humano en todo este componente de lo que veíamos, cómo se estructura esta columna vertebral que sostiene a la plena vigencia y a la efectivización de que la persona haga plenos sus derechos a través de la historia en su vida misma. Durante la década de los años 90 y principios de los 2000, el país experimentó una serie de crisis financieras, cambios de gobierno y descontento social.
Entre 1996 y 2006, Ecuador tuvo 7 presidentes, lo que refleja la forma inestable de política de la época. Rafael Correa, un economista de izquierda, fue elegido presidente en el 2006 con una plataforma que prometía un cambio radical y la revolución ciudadana. Correa criticó las políticas neoliberales de gobiernos anteriores y abogó por el tema de encontrar una mayor forma de protección hacia los derechos. Conocemos también la historia de cómo ha sido y cómo hasta el día de hoy nos encontramos en una situación política aún no definida internamente y que aún tenemos esos grandes vacíos, esos grandes conflictos. Inclusive persiste el tema de que el Estado económicamente es inestable y una serie de situaciones que se han venido dando. Correa criticó las políticas, como decía yo, neoliberalistas y a los gobiernos anteriores en su forma de gobernar, y su proyecto de gobierno tenía como una especie de esperanza hacia el pueblo ecuatoriano. La historia nos ha dicho qué es lo que ha pasado. Yo no puedo hablarles de política, yo no vine a discutir si ha sido un excelente o mal gobierno. Lo que les estoy contando es la historia del desarrollo de nuestra patria a lo largo de los gobiernos que han pasado y obviamente desde la Constitución del 2008, que fue en la época en donde Correa asume la presidencia para luego cambiar la Carta Fundamental. Una de las primeras acciones de Correa como presidente fue convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, que esa es la Constitución del 2008. Y en abril de 2007, en un referéndum nacional, el 82% de los votantes apoyaron la convocatoria de la Asamblea Constituyente. La elección de los miembros de la Asamblea se llevó a cabo en septiembre de 2007 y el movimiento Alianza País de Correa obtuvo una mayoría significativa. Nadie puede discutir que en su momento determinado este poder político obviamente movía masas. Hasta la actualidad sí hay un porcentaje, si bien ya no tan grande como al inicio de su gobierno, sin embargo respetable actualmente en la nación. La Asamblea Constituyente se instaló en noviembre de 2007 en Montecristi, por eso se llama la Constitución como lo hemos indicado, una ciudad con un simbolismo histórico importante para Ecuador. La redacción de la nueva Constitución fue un proceso participativo, con consultas a diversos sectores de la sociedad, incluidos movimientos indígenas, organizaciones de mujeres y sindicatos. Aparece entonces en la Constitución del 2008 los derechos sobre el buen vivir, el summa causale. La Constitución del 2008 es conocida por su enfoque en el buen vivir, un concepto derivado de la cosmovisión indígena que enfatiza la armonía con la naturaleza, la comunidad y el bienestar integral de las personas. Recordarán ustedes que en una de las clases yo les había hablado ya del tema de la cosmovisión andina y que dentro de la cosmovisión andina existe el llamado juego de la reciprocidad, que significa el agradecer por ciertos favores, ¿no?, por los beneficios que da la naturaleza hacia el ser humano. Entonces, la cosmovisión andina lo que hace es agradecer, y yo les había inclusive puesto un ejemplo, como por ejemplo cuando viene una persona de estos grupos y contrata un abogado y le viene trayendo un cuisito y le viene trayendo unos huevitos, no es que le quiere sobornar, es que le agradece por la atención que le está dando y por la forma de defensa que le está apoyando. Lamentablemente eso fue llevado al mundo occidental y fue distorsionado, y el juego de la reciprocidad se ha entendido como una especie de soborno, y muchas veces por un tema de corrupción, por ponerles un ejemplo. Y entonces,
Cuando nosotros hablamos de que la Constitución del 2008 reconoce ya estas formas a estos grupos de las comunidades indígenas en sus formas, en sus autodeterminaciones y en las formas de dirigir su pueblo, pues ya está reconocido también como un derecho sustentado y obviamente catalogado a través de los diferentes procedimientos que tienen estos grupos humanos. En este enfoque se traduce en una amplia gama de derechos, incluyendo derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como les había dicho. Por eso, inclusive, el desarrollo de la naturaleza como sujeto de derechos. Una de las características de que la naturaleza sea sujeto de derechos es que, efectivamente, esto implica que la naturaleza tiene el derecho a existir, mantenerse y regenerarse, y que las personas tienen el deber de protegerla. Dentro del derecho a la naturaleza no es solamente los árboles, los ríos, las fuentes hídricas, los ecosistemas, no. Dentro de esto, obviamente, como ecosistema están todos lo que se pertenece a la naturaleza. Están los animalitos, están todos los árboles, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo, nosotros tuvimos un caso que se había planteado como una demanda de divorcio, pero que esta pareja tenía 7 mascotas, 7 perritos adoptados, y se discutía el trámite dentro del proceso judicial. Y nosotros obviamente sustentábamos que es parte de la naturaleza. Todas las vidas son partes de esta naturaleza y por ende deben ser tuteladas y protegidas. Algún rato les explicaré con profundidad cómo fue el tema de esta situación. También tenemos dentro de esta Constitución la plurinacionalidad e interculturalidad. La Constitución reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, lo que implica el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural del país. Esto incluye derechos específicos para los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montúes, es decir, todos los que habitamos en el territorio nacional. También tenemos dentro de la Constitución la democracia participativa. Se fortalece la democracia participativa mediante la creación de mecanismos como la iniciativa legislativa ciudadana, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Además, se establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de promover la participación ciudadana y combatir la corrupción. Nuestra Constitución también se enfoca en la economía solidaria y sostenible. Promueve un modelo económico basado en la solidaridad y la sostenibilidad y la retribución de la riqueza. Se enfatiza el papel del Estado en la regulación de la economía y se promueve formas alternativas de organización económica como las cooperativas y las empresas comunitarias. En cuanto a los derechos sociales, la Constitución garantiza una amplia gama de derechos sociales, incluyendo el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno y la seguridad social. Estos derechos son considerados fundamentales y obviamente obligatorios de ser respetados por todas las autoridades y ante todas las autoridades. También tenemos impactos y desafíos que desde su adopción, la Constitución del 2008, ha tenido un impacto significativo en la vida política y social y económica del Ecuador. Ha sido el marco para numerosas reformas y políticas públicas orientadas a la inclusión y a la justicia social. Sin embargo, también se han enfrentado desafíos y críticas. Algunos sectores han argumentado que el enfoque en la intervención estatal ha limitado la iniciativa privada y el crecimiento económico. Otros han señalado que a pesar de los avances legales, todavía existen brechas significativas en la implementación de los derechos reconocidos en la Constitución. Y eso obviamente es innegable. Como les decía, hay momentos en donde los derechos
humanos se vuelven derechos de papel. Además, la concentración del poder en la figura del presidente durante el gobierno de Correa generó preocupaciones sobre la autonomía de las instituciones y el equilibrio de poderes. Aunque la Constitución establece mecanismos de control y de participación, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política y la capacidad de las instituciones para funcionar de manera independiente. Así tenemos entonces que la Constitución del 2008, habíamos avanzado ya en clases, que además de todo lo que se les ha indicado de esta característica determinante del Estado constitucional de derechos y de justicia, que la corriente es neoconstitucionalismo, es decir, una nueva constitución, un nuevo camino, una nueva doctrina, una nueva línea de actuación, es precisamente el poder incorporar y reconocer a grupos humanos que anteriormente, en la Constitución anterior, estaban deslegitimados y desconocidos. Insistiré siempre en el contenido del artículo 35 de la norma fundamental, donde están ciertos grupos humanos que, resguardados doblemente por el Estado, debe ser esa protección integral, inmediata, y que no puede alegarse ninguna situación, falta de norma o exigirse condiciones no previstas ni en la Constitución ni en la ley como para deslegitimar su reconocimiento, su cuidado y protección a estos grupos humanos. Y en conclusión tenemos entonces que la Constitución del 2008 presenta un hito en la historia constitucional del Ecuador, marcando un cambio profundo hacia una visión más inclusiva y progresista del Estado y la sociedad. Sus innovaciones en derechos y en su enfoque en el buen vivir han influido en debates constitucionales y políticos en toda la región. Sin embargo, la realización plena de sus principios sigue siendo un desafío en curso, requiriendo un compromiso continuo por parte de la sociedad y sus líderes para lograr los objetivos de la justicia y equidad y sostenibilidad que busca la Constitución. No olvidemos también que la Constitución del 2008 mantiene ya mecanismos que ya vimos cómo era la protección nacional a través de esos mecanismos, ¿no?, en justicia constitucional para hacer efectivo la vigencia de todos estos derechos. Entonces, espero ustedes hayan comprendido toda la historia a lo largo del constitucionalismo ecuatoriano y cómo, sobre todo, la Constitución del 2008, siendo progresista, aún nos falta caminar también, mucho camino que andar para hacerlo más humana, más equitativa y en donde los seres humanos, desde su propia dignidad, puedan autodeterminarse sin lesionar derechos de terceros. Muchas gracias, chicos. Cualquier inquietud, a las órdenes. Gracias.